El 30 de julio de 2023, una noticia recorrió México y el mundo con una velocidad inquietante. Ismael El Mayo Zambada había muerto, según los primeros reportes. Horas después, la información fue corregida. No era El Mayo, era Chapo de Sinaloa, un hombre envuelto en confusión desde el primer instante, como si incluso su muerte se negara a ser clara. El lugar tampoco estaba del todo definido. Algunas versiones hablaban de una zona rural bajo control absoluto del cártel. Otras mencionaban un traslado discreto, lejos de cámaras y registros oficiales. El horario variaba según la fuente. La causa de la muerte se describía de forma vaga. No hubo imágenes verificables. No hubo un comunicado contundente. Solo fragmentos. Según la versión más difundida, Chapo de Sinaloa murió por causas naturales, un deterioro de salud, un final silencioso, una muerte sin violencia. Pero esa explicación, presentada con rapidez, no tardó en generar dudas, porque en un mundo donde cada movimiento del narcotráfico suele dejar huella, su desaparición ocurrió casi sin rastro. No hubo funerales públicos, no hubo confirmación oficial con documentos visibles, no hubo una narrativa única. Para algunos, el silencio fue una señal de normalidad. Para otros, fue exactamente lo contrario. Los medios repitieron la información durante horas, pero siempre con un tono condicional. Habría muerto, presuntamente, según fuentes cercanas. Palabras que, lejos de aclarar, abrían un espacio incómodo para la sospecha. ¿Por qué un personaje de ese nivel desaparecía sin una confirmación sólida? ¿Por qué la noticia parecía avanzar más por rumores que por hechos verificables? En los días siguientes, comenzaron a surgir versiones contradictorias. Algunas afirmaban que Chapo de Sinaloa llevaba tiempo gravemente enfermo. Otras sugerían que su muerte coincidía con reacomodos internos de poder. También se habló de una estrategia para borrar su rastro, para cerrar un ciclo sin dejar preguntas oficiales que responder. La ausencia de detalles concretos se volvió el detalle más llamativo. No se conoció el lugar exacto del fallecimiento. No se difundió un informe médico. No hubo registros públicos que disiparan las dudas. En un país acostumbrado a la violencia explícita, esta muerte se sentía extrañamente limpia, demasiado discreta para alguien cuya vida estuvo marcada por el control, el miedo y la influencia. Si realmente murió de forma natural, ¿por qué no confirmar el hecho con claridad? Si su muerte era inevitable, ¿por qué manejarla con tanto hermetismo? Y si no murió como se dijo, ¿qué propósito cumplía anunciarlo de esa manera? En el mundo del narcotráfico, la muerte no siempre significa el final. A veces es una transición, otras una estrategia, y en ocasiones una cortina de humo. Por eso, más allá de la noticia inicial, lo que quedó fue una sensación persistente de incertidumbre. La pregunta no era solo si Chapo de Sinaloa había muerto. La pregunta real era por qué su muerte se contó así. Y cuando una historia comienza rodeada de silencios, contradicciones y versiones incompletas, lo que sigue rara vez es simple. Porque antes de aceptar cualquier explicación, es necesario mirar lo que ocurrió antes. Las señales, los movimientos, las decisiones que pudieron haber anticipado ese final tan convenientemente difuso. Mucho antes de que la noticia de su presunta muerte comenzara a circular, alrededor de Chapo de Sinaloa ya se percibían señales difíciles de interpretar con claridad, pero imposibles de ignorar cuando se observan en conjunto. No fueron anuncios públicos ni advertencias directas, sino cambios sutiles en su presencia, en la manera en que su nombre aparecía o dejaba de aparecer dentro de los relatos que rodeaban al poder en Sinaloa. Durante meses, incluso años, su figura comenzó a diluirse. Personas que antes hablaban de él con certeza empezaron a hacerlo en pasado o con reservas. Algunas versiones afirmaban que se encontraba enfermo desde hacía tiempo, recluido, lejos de cualquier exposición innecesaria. Otras sugerían que había reducido deliberadamente su visibilidad como parte de una estrategia para desaparecer sin provocar tensiones internas. Lo llamativo no era una señal específica, sino la acumulación de silencios. También se produjeron movimientos dentro del entorno que tradicionalmente se le atribuía.
reacomodos discretos, cambios de interlocutores, decisiones tomadas por figuras más jóvenes o menos conocidas. Para algunos observadores, esto indicaba un proceso natural de relevo. Para otros, era una señal de que algo estaba por terminar, aunque nadie parecía dispuesto a decirlo abiertamente. En ciertos círculos comenzó a hablarse de su estado de salud, pero siempre de manera indirecta. No había informes médicos ni confirmaciones claras, solo rumores persistentes que circulaban de boca en boca. Ese tipo de información, en contextos de poder cerrado, suele funcionar más como mensaje interno que como dato verificable. Y el mensaje parecía ser uno solo. Chapo de Sinaloa ya no estaba en el centro de la escena. Otro elemento que llamó la atención fue la manera en que su nombre empezó a confundirse con otros. Apodos similares, versiones mezcladas, identidades que se superponían en los relatos mediáticos. Esta confusión no parecía casual. En un entorno donde el control de la información es una forma de poder, diluir la identidad puede ser tan efectivo como desaparecer físicamente. Personas cercanas al entorno criminal hablaron después de un clima de expectativa contenida, no de alarma, sino de preparación, como si todos supieran que algo estaba por ocurrir, pero nadie tuviera interés en ponerlo en palabras. En ese contexto, la ausencia de señales claras no era tranquilizadora, sino inquietante. No hubo desmentidos contundentes cuando comenzaron a circular rumores sobre su deterioro. Tampoco hubo apariciones públicas que contradijeran esas versiones. El silencio se mantuvo, y ese silencio, en sí mismo, se convirtió en una señal. Porque cuando una figura de ese nivel deja de necesitar confirmarse, es posible que ya no esté jugando el mismo papel. Las señales antes de su muerte no fueron un aviso visible para el público, sino una serie de ajustes internos que solo cobran sentido después. Ajustes que sugieren que el final, real o anunciado, no fue improvisado, que hubo tiempo para prepararlo, para medir sus efectos, para decidir cómo sería contado. La pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Estas señales apuntaban a un deterioro inevitable o a una decisión estratégica de desaparecer bajo la forma más conveniente posible? ¿Se trataba del cierre natural de una etapa o del inicio de otra que necesitaba borrar nombres y rostros del pasado? Para responder a eso, es necesario observar con más atención los momentos inmediatamente anteriores al anuncio de su muerte, las horas y los días en los que el silencio terminó de consolidarse y dio paso a una noticia que, lejos de aclarar, multiplicó las dudas. Las horas que precedieron al anuncio de la muerte del Chapo de Sinaloa no dejaron una cronología clara, sino una serie de indicios dispersos que, al intentar ordenarse, revelan más ausencias que certezas. No hay registros públicos verificables, no hay comunicados oficiales con marcas de tiempo precisas y no existe una secuencia única aceptada por todas las fuentes. Lo que hay es un mosaico de relatos que no terminan de encajar. En ese margen de 24 a 72 horas, comenzaron a circular versiones contradictorias sobre su paradero. Algunas lo situaban en una zona rural, otras hablaban de un traslado discreto y otras más sugerían que llevaba días sin ser visto por personas que antes tenían contacto frecuente con su entorno. La coincidencia entre estas versiones no está en el lugar, sino en la falta de precisión, como si el dato exacto no fuera relevante o no debiera serlo. Durante ese mismo período, se registraron movimientos internos que llamaron la atención de observadores especializados, decisiones tomadas sin la referencia directa a su nombre, interlocutores que cambiaron y un tono distinto en los mensajes que circulaban en ciertos círculos. No hubo anuncios, pero sí señales de que algo se estaba cerrando. En estructuras de poder cerradas, esos cambios suelen preceder a un desenlace ya decidido. Las horas finales, tal como fueron relatadas después, permanecen envueltas en ambigüedad. No se habló de emergencias visibles ni de intervenciones públicas. No se reportaron traslados médicos confirmados ni medidas excepcionales que pudieran explicar una muerte repentina. La normalidad aparente contrasta con la rapidez con la que poco después la noticia comenzó a difundirse.
El momento exacto del fallecimiento nunca quedó establecido con claridad. Algunas fuentes lo adelantaron, otras lo retrasaron. Ese deslizamiento temporal no es menor. En investigaciones de este tipo, el tiempo es una pieza clave, y aquí parece diluirse deliberadamente. ¿Por qué no fijar una hora? ¿Por qué permitir que el margen sea tan amplio? También resulta significativo quiénes hablaron primero y quiénes guardaron silencio. No fueron autoridades, no fueron comunicados oficiales firmados, fueron fuentes cercanas, personas al tanto, versiones internas, un lenguaje que informa sin comprometer, que anuncia sin confirmar y que deja abierta la posibilidad de rectificar sin consecuencias. En esas últimas horas no se conocieron encuentros clave ni despedidas públicas. Todo apunta a un final que, si ocurrió como se dijo, fue silencioso y controlado. Y si no ocurrió de ese modo, entonces la pregunta es aún más inquietante. ¿Qué sucedió realmente en ese lapso que nadie parece querer detallar? La ausencia de un relato sólido sobre las últimas 24 a 72 horas no puede considerarse un simple descuido. Es una omisión que pesa, porque cuando el final de una figura de ese nivel no deja huellas claras, el vacío se convierte en el dato más revelador. Si la muerte fue natural, ¿por qué no documentarla con precisión? Si fue inevitable, ¿por qué proteger tanto los detalles? Y si no ocurrió como se anunció, ¿qué necesidad había de difundir la noticia en ese momento exacto? Estas últimas horas no cierran la historia, la abren y conducen inevitablemente al siguiente punto: el lugar, los informes y la versión oficial que intentó poner orden a un relato que ya nacía fragmentado. Cuando finalmente se intentó fijar una versión oficial sobre la muerte de Chapo de Sinaloa, lo que apareció no fue una reconstrucción detallada, sino un marco general cuidadosamente delimitado. No hubo fotografías verificadas del lugar, no se difundió un informe médico completo, no se presentó una escena concreta que permitiera comprender qué ocurrió exactamente. En su lugar, se habló de un fallecimiento discreto, sin sobresaltos, ocurrido lejos de la mirada pública. Las referencias al lugar fueron vagas desde el inicio. Algunas fuentes lo describieron como una zona controlada, otras como un espacio privado sin acceso externo. Esa indefinición impidió que se estableciera un punto físico sobre el cual contrastar versiones. Sin coordenadas claras, sin registros visibles, la escena se volvió abstracta, casi inexistente para el análisis público. Los informes que circularon se centraron en una explicación sencilla: causas naturales, deterioro de salud, un final esperado. Sin embargo, esos informes no estuvieron acompañados de documentación que pudiera ser examinada de manera independiente. No se conocieron resultados de exámenes, ni cronologías clínicas, ni testimonios formales de personal médico identificable. Todo quedó encapsulado en afirmaciones indirectas. Otro aspecto que llamó la atención fue la rapidez con la que se dio por cerrada la explicación. No hubo seguimiento, ni ampliaciones posteriores, ni aclaraciones ante las contradicciones iniciales. La narrativa se mantuvo estable a pesar de las dudas, como si cualquier pregunta adicional fuera innecesaria o inconveniente. En casos ordinarios, esa falta de profundidad sería inusual. En un caso de este nivel, resulta aún más difícil de ignorar. También existieron inconsistencias en el lenguaje utilizado. En algunos momentos se hablaba de confirmación, en otros de presunción. Los tiempos verbales cambiaban y con ellos la sensación de certeza. Esta ambigüedad, lejos de disiparse, se consolidó como parte del relato oficial, dejando espacio para interpretaciones paralelas que nunca fueron desmentidas de manera contundente. La ausencia de una escena documentada y de informes detallados generó una paradoja. Oficialmente no había nada que investigar. Extraoficialmente había demasiado que explicar. Y entre ambos planos se instaló un silencio que parecía cumplir una función específica: evitar que el caso adquiriera una forma concreta que pudiera ser cuestionada. Con el paso de los días, el tema desapareció gradualmente de los comunicados formales.
No hubo actualizaciones, no hubo precisiones, el expediente, si existió, quedó fuera del alcance público. Para algunos, eso confirmó que no había nada más que decir. Para otros, fue la señal definitiva de que la versión presentada no estaba diseñada para resistir un análisis profundo. La escena, tal como fue presentada, no cerró el caso, lo suspendió, y los informes oficiales, lejos de aportar claridad, reforzaron la sensación de que la historia había sido simplificada de manera deliberada. Porque cuando una muerte importante deja tan pocos rastros verificables, el problema ya no es lo que se dijo, sino todo lo que se decidió no decir. Ante ese vacío, era inevitable que surgieran hipótesis, algunas más cercanas a la versión oficial, otras completamente opuestas, todas alimentadas por la misma base, una escena invisible y unos informes que no respondieron a las preguntas esenciales. Ante una escena difusa y unos informes que ofrecieron más generalidades que detalles, comenzaron a tomar forma distintas hipótesis alrededor de la muerte de Chapo de Sinaloa. Ninguna de ellas ha sido confirmada de manera concluyente, pero todas intentan llenar los vacíos que dejó una versión oficial excesivamente breve para un personaje de ese nivel. La primera hipótesis es la que se difundió con mayor rapidez, una muerte por causas naturales. Según esta línea, el deterioro de salud habría avanzado durante un largo periodo y el final habría llegado sin intervención externa. Su fortaleza radica en la idea de un cierre silencioso y lógico, coherente con los rumores previos sobre su estado físico. Sin embargo, su principal debilidad es la ausencia de pruebas verificables que respalden esa explicación. Sin informes médicos públicos ni una cronología clara, la hipótesis descansa más en la repetición que en la evidencia. Otra hipótesis sugiere que el anuncio de la muerte fue una decisión estratégica. En este escenario, la noticia habría servido para cerrar una etapa y facilitar reacomodos internos sin la presión que implica la presencia simbólica de una figura histórica. El punto fuerte de esta interpretación es que explica el hermetismo, la confusión inicial y la falta de detalles concretos. Su debilidad, sin embargo, es evidente. No existen pruebas directas de que la muerte haya sido anunciada sin haber ocurrido, lo que la mantiene en el terreno de la especulación. También se planteó la posibilidad de una muerte vinculada a tensiones internas. Según esta hipótesis, el final de Chapo de Sinaloa podría haber coincidido con disputas por control, sucesión o decisiones estratégicas dentro de estructuras cerradas. La ventaja de esta teoría es que encaja con los movimientos previos y con el silencio posterior, pero su mayor problema es que no ofrece un relato verificable ni nombres concretos, lo que la convierte en una interpretación abierta más que en una conclusión. Existen además hipótesis mixtas que combinan elementos de las anteriores. Estas sostienen que la muerte pudo haber sido real, pero gestionada cuidadosamente para evitar consecuencias mayores. En este marco, el control de la información sería tan importante como el hecho en sí. Esta lectura reconoce la complejidad del contexto, aunque su amplitud la hace difícil de confirmar o refutar. Ninguna hipótesis logra imponerse de manera definitiva. Todas explican algo y dejan otras preguntas sin responder. La versión oficial aporta una causa, pero no transparencia. Las versiones alternativas aportan lógica contextual, pero no pruebas. Entre ambas, se mantiene una zona gris que ha permitido que el caso permanezca abierto en la percepción pública. Lo más significativo es que estas hipótesis no se excluyen entre sí. Coexisten, se superponen y se refuerzan mutuamente a medida que pasa el tiempo sin aclaraciones adicionales. En ese escenario, la falta de una investigación visible no apaga las dudas, las prolonga. Si la explicación era tan simple, ¿por qué fue necesario manejarla con tanto silencio? Si no había nada que ocultar, ¿por qué evitar los detalles? Y si la verdad ya fue dicha, ¿por qué sigue pareciendo incompleta? Estas preguntas conducen inevitablemente al impacto posterior de su desaparición, porque más allá de cómo murió o de cómo se anunció su muerte, lo que ocurrió después revela tanto como lo que ocurrió antes. La desaparición de Chapo de Sinaloa
real o anunciada, produjo efectos inmediatos, que fueron más visibles en el silencio que en las declaraciones públicas. Cuando una figura de ese peso deja de estar presente, el vacío no permanece mucho tiempo sin ser ocupado. Se redistribuyen influencias, se ajustan lealtades y se redefine quién toma decisiones. Todo ocurre sin anuncios, pero con consecuencias claras. En términos de poder, su ausencia permitió que otros nombres ganaran protagonismo sin enfrentar directamente su sombra. La falta de una confirmación detallada facilitó transiciones discretas, evitando choques abiertos y reduciendo la atención externa. Para quienes buscaban estabilidad interna, el silencio resultó funcional. Para quienes necesitaban una ruptura simbólica, la noticia cumplió ese papel sin exigir explicaciones incómodas. También hubo efectos en el plano económico. Cambios en la administración de intereses, en la gestión de recursos y en la representación simbólica de un liderazgo histórico comenzaron a percibirse sin atribuirse explícitamente a su muerte. El mercado de la influencia se reordenó con rapidez, como suele ocurrir cuando una figura central deja de intervenir, aun cuando no se aclare públicamente el motivo. Del otro lado, quienes dependían de su presencia perdieron un punto de referencia. La protección implícita, el equilibrio de fuerzas y la autoridad simbólica que su nombre representaba se diluyeron. Para algunos, eso significó vulnerabilidad. Para otros, la necesidad de adaptarse a un escenario nuevo y menos predecible. La opinión pública también jugó un papel relevante. La falta de detalles convirtió su muerte en un rumor persistente, más que en un hecho cerrado. Esa ambigüedad mantuvo el tema vivo sin exigir rendición de cuentas. En ese contexto, el olvido selectivo comenzó a operar, beneficiando a quienes preferían que el asunto no avanzara hacia una revisión más profunda. ¿Quién perdió con su muerte? La respuesta depende del ángulo. Humanamente, la pérdida es incuestionable para su entorno cercano. Estratégicamente, el impacto se distribuye de manera desigual. ¿Quién ganó? Aquellos que lograron avanzar sin enfrentar preguntas directas. Aquellos para quienes la incertidumbre fue más útil que la claridad. Este balance posterior no ofrece pruebas sobre lo ocurrido, pero sí una lectura reveladora. La manera en que se gestionó su desaparición favoreció la continuidad sin sobresaltos. Y cuando un acontecimiento tan significativo se integra con tanta facilidad al orden existente, es legítimo preguntarse si ese resultado fue casual o cuidadosamente previsto. Con ese panorama, solo queda mirar el caso en su conjunto, no para cerrarlo, sino para entender por qué, incluso después de su final anunciado, sigue sin encontrar un punto definitivo. Con el paso del tiempo, la historia de Chapo de Sinaloa no se ha ordenado, se ha sedimentado. Las versiones se repiten, los rumores se estabilizan, y la falta de datos verificables termina por convertirse en una normalidad incómoda. No hubo un cierre formal, solo una aceptación tácita de una explicación incompleta. Y cuando eso ocurre, el caso no se resuelve, se congela. Las contradicciones iniciales nunca fueron aclaradas. El lugar impreciso, el horario variable, la ausencia de documentos públicos y el lenguaje ambiguo con el que se comunicó la noticia siguen siendo los mismos puntos débiles de la narrativa oficial. Ninguno fue corregido con el tiempo, ninguno fue explicado con mayor detalle. Simplemente quedaron ahí, como si el paso de los años fuera suficiente para diluir su importancia. Este tipo de desenlace plantea una pregunta más amplia sobre el funcionamiento del poder y la memoria. Cuando una figura relevante desaparece sin una explicación sólida, la duda no es un efecto colateral, es parte del resultado. La ambigüedad permite que cada sector conserve la versión que mejor se adapta a sus intereses, mientras la verdad completa permanece fuera de alcance. La muerte de Chapo de Sinaloa, tal como fue presentada, refleja algo más que un final individual. Expone un mecanismo, un modo de cerrar capítulos sin abrir archivos, de comunicar sin confirmar, de terminar sin explicar. En ese contexto, el silencio no es una ausencia, sino una herramienta. Quizá por eso el caso sigue vivo, no en los tribunales ni en comunicados oficiales, sino en la percepción pública,
en la sensación persistente de que algo no encaja del todo, en la idea de que si la historia fuera tan simple, no habría necesidad de protegerla con tantas omisiones. El tiempo no ha ofrecido respuestas definitivas, tampoco ha eliminado las dudas. Al contrario, ha consolidado la certeza de que hay muertes que no buscan ser entendidas, sino administradas. Y cuando eso ocurre, el cierre nunca es real. La pregunta final permanece abierta, suspendida entre versiones y silencios. ¿Chapo de Sinaloa murió como se dijo? ¿O su muerte fue solo la última pieza de una historia que nunca quiso contarse completa?